Bueno, mamás, veo solamente mamás. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Les recuerdo mi nombre, es María Teresa Morales, yo soy psicóloga de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector. Estos encuentros los hacemos también en articulación con la unidad de atención integral, mi compañera Isabel Cristina, que también estamos pues como articuladas con el apoyo en este acompañamiento pues a familias, no solo pues durante la cuarentena, siempre hemos estado como en esa tarea de apoyar ese acompañamiento que desde las familias queremos tener con nuestros niños, nuestras niñas. En semanas anteriores hemos hecho algunos otros encuentros de otros temas, pero específicamente hace 15 días tuvimos un encuentro sobre comunicación asertiva, y Marcos, el coordinador, pues a través de algunas mamás nos comunicó que ustedes solicitaban pues como fortalecer un poquito en este tema debido a que pues de pronto en el grupo, no sé, en el grupo de WhatsApp o con sus hijos pues tenían como algunas dificultades. Yo le doy pues como la palabra a Marcos, el coordinador, que nos dio un saludito y entonces entramos a mirar entonces como ya el tema de la asertividad. Listo. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a María Teresa e Isabel por invitarme a esta situación y por aceptar, por supuesto, tener este encuentro con las mamás de 7-2. Una inquietud que tenían ellas de hacer esta charla que lo canalizamos a través de doña Paula Andrea. Bienvenidas, esperemos que le saquemos el mayor provecho y obviamente estoy muy de acuerdo que podamos compartir el enlace con las demás mamás luego para que reciban esta charla que es tan importante en una época en la cual todos nos encontramos en casa y de pronto la comunicación en familia se hace un poco más complicadita y entonces queremos que María Teresa e Isabel nos den unos tips bien importantes, bien buenos para que esa comunicación hoy en casa sea de la mejor manera posible y sea muy asertiva. Muchísimas gracias y espero que le saquemos mucho provecho porque me voy a quedar en toda la charla yo también. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, voy a compartir acá en pantalla. Isa, no me permite compartir la pantalla. ¿Será que me puedes dar como la posibilidad? Listo. Gracias, Isa. ¿Dónde está? No lo veo. Sí, salió. No lo veo. Bueno. Bueno, aquí está. No me permite, bueno. No. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces la idea es que hagamos una reflexión sobre eso que implica comunicarnos, ¿cierto? Y en especial en familia y sobre todo en estos momentos en que llevamos ya un poquito, creo que más de 2 meses, compartiendo mucho en familia. Entonces, como que podamos resignificar esa herramienta importantísima que tiene una familia para crear esos lazos, para fortalecer los lazos familiares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el lugar donde aprendemos justamente a comunicarnos, ¿cierto? La manera como nuestra familia empiece a tener esas maneras de comunicarse es lo que los hijos igualmente van a ir empezando a entender que esa es la manera y la actitud
con la que igualmente por fuera de la familia van a empezar a tener hábitos y estilos comunicativos, ¿cierto? Las relaciones humanas está implícito el conflicto, ¿cierto? Y la comunicación es una herramienta hermosísima, pero también es un arma de doble filo, porque por la comunicación también se genera el malentendido, se genera el conflicto, y eso hace que las relaciones humanas pues no sean tan armónicas muchas veces, ¿cierto? No hay perfección, los seres humanos, por eso la condición como del conflicto hace parte de esa naturaleza del ser humano, y de todas maneras no solamente en la familia, sino en todos los ámbitos que compartimos se nos pueden presentar esas diferencias porque tenemos intereses diferentes, porque a veces no solamente es por las diferencias entre todos, sino porque interpretamos, la comunicación se presta para que cada cual interprete a su manera. Hay un ejemplo que lo usó Isa la vez pasada y es, pensemos en un perro. Todos piensen en un perro. Listo. Yo les pregunto, ¿estaba rico? Cierto, ya vi como las caras porque cada cual pensó en un perro, me imagino que una raza hermosa o el perrito de su casa, y pues yo estaba pensando en un perro caliente, ¿cierto? Entonces mire lo que pasa con la comunicación. Cada cual interpreta, y no solamente las diferencias entre todos, sino esa capacidad de entender al otro. Entonces ahí nos hace que nos enfrentemos por intereses, por interpretación, se nos arma la dificultad del conflicto, porque esa es la comunicación, así es de bonita y así es a veces que nos puede generar conflictos, ¿cierto? Miremos un poquito como esos estilos comunicativos que generalmente los seres humanos nos ubicamos, miren a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? O me ubico en una manera muy agresiva o me ubico de una manera muy pasiva. Y esa es la generalidad, porque nuestra cultura hace que nosotros generalmente tomemos uno de los dos extremos, ¿cierto? Para contestar alguna situación, a veces que ni siquiera puede que no nos genere conflicto, pero casi siempre nos ubicamos o de una actitud, de una manera comunicativa muy agresiva o una manera comunicativa muy pasiva, ¿cierto? ¿Cuál sería esa agresiva? Es muy fácil de detectar y nosotros mismos podemos hacer el ejercicio porque generalmente tomamos es la agresiva, la actitud agresiva, el estilo agresivo, que es una actitud desafiante, se nota inmediatamente pues como en la postura del cuerpo, en los gestos, que generalmente las expresiones que lanzamos son para atropellar y humillar, ¿cierto? O señalar y culpabilizar al otro, casi siempre es el otro, nunca tenemos esa capacidad de analizar y reflexionar las responsabilidades de a quién le compete, sino que generalmente señalamos al otro y lo culpabilizamos de entrada, sin permitir la reflexión. Hola. También hay muy importante reconocer algo, y es algo que resaltaba María, y es nuestra posición corporal, y el lenguaje corporal también entrega información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo llego a donde mi hijo y le digo, es que yo no estoy enojada, cuéntame la verdad, no estoy enojada, ¿cierto? Pero eso pasa en otra familia que no es las de la Yermo. Entonces, ¿cómo le decimos eso a nuestros hijos? O cómo llego yo en una manera y le digo, cuéntame, yo quiero saber qué fue lo que pasó, no estoy enojada, pero sí quisiera escuchar cuál es tu posición. ¿A quién le creen más? ¿A la primera o a la segunda?
La segunda. ¿Cierto? Ajá, a la segunda, muy bien. Entonces, ¿cómo entregamos nosotros información a partir de esa posición corporal, como le dice María? ¿Cómo puedo llegar yo a la hora de decirle cualquier cosa a mis hijos, a mi esposo, a las personas con las que convivo o con las que me comunico, y cómo les pido, ¿cierto? Sin ser ni agresivo ni pasivo, estar en todo el medio, ¿cierto? Entregar la información que quiero. Por eso es importante, cuando estamos disgustados, respirar, y siempre nos invitan a calmarnos antes de preguntar o antes de hablar. ¿Por qué? Porque entonces eso nos lleva a no hablar con rabia, no castigar con rabia y no actuar con rabia. Entonces, cuando estamos calmados es el mejor momento para ubicarnos en cuál es la posición o lo que quiero reflejar para comunicarme. Muy bien, exactamente, o sea, inclusive a veces sin hablar, solamente la postura y los gestos ya denotan una actitud muy agresiva, y eso lo que hace es hacer una brecha muy grande entre las dos personas que quieren pues como tener esa comunicación. O lo que también hacemos muy frecuentemente, asumir una actitud muy pasiva, ¿cierto? Entonces como estos muchachos están en la edad adolescente, los de séptimo están en una edad un poquito difícil, entonces, bueno, entonces si no quieres ayudar con los oficios de la casa, bueno, entonces listo, no lo hagas, yo lo hago. Entonces evita, como que quiere supuestamente evitar el conflicto, se disculpa, se culpa a sí mismo, se carga con responsabilidades que no le corresponden. Su actitud también lo denota, o sea, es como que no mira, como que su tono de voz es bajito, y lo principal es que, el argumento es que no se quiere generar conflicto, ¿cierto? Entonces, cuando no se toma esa actitud pasiva, pues estamos también teniendo dificultades en esa comunicación. Ahorita lo mencionaba Isa, o sea, la comunicación es herramienta tan bonita, insisto que es como lo que nos hace seres humanos, es justamente esa comunicación, los símbolos que son cada palabra que expresamos, ¿cierto? Esa comunicación está directamente conectada con las emociones. Las emociones son las que hacen que o tomemos una actitud agresiva o tomemos una actitud pasiva. Entonces, ahí sería un tema que hay que expandirse bastante, porque tiene mucho que ver con las emociones y tiene que ver mucho con esa capacidad de empatizar con el otro. ¿Qué es empatizar? Es lo que decimos comúnmente, ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? Si yo voy a comunicar de una manera agresiva, por ningún motivo me estoy poniendo en los zapatos del otro, no estoy permitiendo entender al otro. O si estoy en una actitud pasiva, igualmente no tengo esa capacidad de entender y de lograr establecer un entendimiento con esa otra personita. Entonces, la comunicación está totalmente conectada con las emociones. Miremos que esos extremos, vamos a tener que empezar a hacer un ejercicio para lograr un equilibrio, ¿cierto? ¿Cuál sería ese equilibrio? Justamente se llama asertividad, ¿cierto? Entonces, ni pasivo ni agresivo, sino que busquemos una manera muy asertiva, porque es lo más adecuado posible para que podamos tener una comunicación adecuada con las personitas que pues en la familia, pero además ayudar a que nuestros hijos también vayan aprendiendo una manera asertiva de comunicarse, ¿cierto? Entonces, esa asertividad es la facilidad que tienen los individuos para expresar de una manera respetuosa todos sus puntos de vista, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sin tener que herir a los demás, ¿cierto? Sin hacer sentir a los demás incómodos con las palabras, y es la capacidad que se tiene para comunicar decisiones sin entrar en conflicto con los demás, logrando entendimiento, aunque muchas veces no es que no quiera o que no surja el conflicto, porque la verdad, eso es lo decía desde el principio, el conflicto siempre hace parte de nosotros, y más en una familia, ¿cierto?
las interpretaciones, lo que hablábamos ahorita hace que sí se genere conflicto, eso siempre va a pasar. Y no nos preocupemos, inclusive no miremos el conflicto como si fuera una cosa mala, al contrario, o sea, del conflicto nacen cosas maravillosas, nacen acuerdos maravillosos, nacen, podemos dimensionar muchísimo como esas formas de convivencia, podemos dimensionar dentro de la familia las posibilidades de fortalecer la comunicación y los vínculos familiares. Entonces, no pensemos que, ay, es que esta familia con tanto problema, que somos los únicos hermanitos que peleamos, no es cierto, o sea, entonces sí es importante entender que el conflicto hace parte de esa vivencia, que no es una cosa mala, que es una cosa natural que estará apareciendo generalmente por la misma manera, por lo que implica la comunicación que nos hace entender a veces lo que no es. Entonces no lo veamos negativo, miremos como antes, al contrario, ese conflicto que propicia la comunicación, que propicia la apertura y que eso permita que podamos entonces encontrar, crear, construir posibilidades de resolver ese conflicto. Entonces, esa asertividad es como una habilidad, una capacidad que tenemos que ir fortaleciendo en cada uno de nosotros. ¿En quiénes principalmente? Nosotros los adultos, ¿cierto? Somos los papás, somos las personas adultas que estamos orientando a estos niños, los primeros que tenemos que hacer el ejercicio de construir esa capacidad de hablar y comunicarnos de una manera muy asertiva. Ser claros, directos, firmes, concretos, sin atropellar al otro, permitiendo que podamos comunicarnos y permitiendo que darle la palabra a nuestros hijos, ¿cierto? La vez pasada hacíamos como una reflexión sobre las familias de hace unos añitos que a mí me tocó y seguramente algunos de ustedes también, no se podía, los hijos no tenían pues ni voz ni voto, no podían participar en las conversaciones de los adultos, eso era mala educación, uno no podía como criticar de una manera propositiva, no podía aportar porque resulta que las familias estaban establecidas con otro orden totalmente diferente, ¿cierto? Ahora hay una cosa muy positiva, las familias tienen esa estructura en la que los hijos tienen voz y voto. Eso es una cosa muy positiva. A veces se malinterpreta y muchas familias dicen, ay, es que los niños, pues con los derechos de los niños, pues como que ya nadie los educa. Y yo pienso que eso es una interpretación equivocada. O sea, el hecho de que los niños puedan tener voz y voto no quiere decir que no tengan deberes. Claro que los tienen. Y somos los adultos quienes ayudamos a que ellos vayan interiorizando, que tienen deberes, que hay límites, que hay normas y que eso no quiere decir que esos derechos pues tengan implícito el hecho de que no se cumple con los deberes, todo lo contrario, ¿cierto? Es importante hacerles entender que van paralelos y que sí es un beneficio muy grande aprender a entender que tengo límites en la vida y que debo cumplir con normas. María, entonces, allí es importante que recordemos también, recuerden que hay cosas dentro de esto que entonces son negociables y cosas que no. Listo, entonces, hay cosas dentro de esos acuerdos que serán negociables y si bien es importante escuchar cuál es la posición o la opinión de nuestros hijos frente a ciertas situaciones que los involucran, no quiere decir que porque entonces ellos están participando, tienen su punto de opinión, nosotros vamos a dejar que dominen las situaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son el adulto en la conversación.
ustedes son el adulto que toma las decisiones, pero también es importante en la edad en que están nuestros hijos, pues permitirles que den por sentado su opinión o den cuál es su posición frente a lo que estamos hablando, a lo que esté sucediendo. Como decía María, si es un conflicto, también es necesario que nosotros escuchemos cómo se sienten ellos y qué opinan acerca de eso. Exacto. Muy bien. O sea, yo pienso que es uno de los cambios muy positivos que ha dado la familia, ¿cierto? Permitir que los niños también tengan esa posibilidad de compartir, de aportar, de entender que tienen esa capacidad también de interactuar con los adultos, pero teniendo en cuenta lo que acaba de decir Isabel, muy, muy, muy presente, porque nosotros somos los que estamos orientando y somos los que estamos permitiendo que ellos entiendan hasta dónde van esos límites. Listo, entonces miren la importancia de este equilibrio, la asertividad. Insisto, va de la mano, muy, muy, muy de la mano de las emociones. Entonces, aprender y desarrollar esa capacidad de la asertividad también va muy de la mano de aprender a controlar y a identificar las emociones, ¿cierto? Importantísimo que también nosotros siempre hagamos ese ejercicio. Primero nosotros, los adultos, para que luego podamos hacer el ejercicio de una comunicación muy asertiva con nuestros hijos. Cuando no hacemos ese ejercicio, pues estamos generando en ellos como ciertos estilos, ¿cierto? Cuando yo inclusive tengo una actitud muy pasiva, me voy a uno de los extremos, tengo una actitud pasiva y un estilo pasivo para comunicar, estoy generando en mis hijos una de dos, porque eso depende muchísimo como del carácter de los niños, ¿no? Nosotros vemos que los niños nacen pues como ya con un carácter, los vemos desde que están chiquitos, decimos, uy, este niño pues, ¿será que es el que manda en esta casa? Okay. Como que ya le vamos viendo ciertas maneras y ciertas capacidades o de todo tipo, ¿cierto? Intelectuales, emocionales, cognitivas, entonces vamos viendo como que tiene un carácter y una personalidad que vamos a cosas, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, empecemos con una actitud muy agresiva, retraído, que vamos a fortalecer esa actitud de retraimiento, se va a volver un niño sumiso, inhibido, no va a ser capaz de comunicar lo que le pasa, cuando necesita ayuda, cuando tiene algún conflicto, entonces va a ser temeroso y su estado emocional va a ser como de resignación, siempre se va a sentir culpable, ¿cierto? Y frente a lo que le pasa, por ejemplo, en el colegio con los compañeros, siempre va a sentir que tiene la culpa, que es responsable, que no puede solucionar, que no puede comunicar, entonces se guarda como toda esa situación negativa para él solito. Tiende a seguir a otros. Acá frente a lo que dice María, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en qué hijo queremos, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que queremos de ellos? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros aquí hay mamás que tienen caras de bravas, ya les vi en las cámaras. Y entonces esas caras de bravas de esas mamás que empiezan a decirle a su hijo desde el fruncir el ceño que ella ya está enojada. Entonces, cuando nosotros leemos ese lenguaje corporal y acostumbramos a nuestros hijos a ese lenguaje corporal, también es importante que comprendamos que esas son las herramientas que les estamos dando. Entonces empezamos a darles unas herramientas y es que ustedes empiecen a pensar si lo que ustedes le están entregando a los hijos es lo que realmente quieren que ellos sepan de la vida. ¿Por qué? Porque los niños van por el mundo con una mochilita. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Ellos van por el mundo con una mochila y entonces en esa mochila van almacenando y guardando las cosas tanto positivas como negativas que hacemos a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Sí, si yo a mi hijo le enseño que entonces, les voy a poner un ejemplo, que estoy segura que no pasa con las mamás de la yermo.
usted, su niño está chiquito y usted le enseñó, empieza, hace algo, no, no, que no, con la palmada. Y después, entonces el hijo suyo se va al colegio, está peleando con un amiguito y coge y le dice al amiguito, no. Ay, cierto, pero ¿por qué le pegó? ¿Qué es eso tan horrible? Eso no es lo que le enseñamos en la casa, eso no es lo que le enseñamos en la casa, esa es la herramienta que él está construyendo para decirle no al resto del mundo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros enseñamos y depositamos las herramientas adecuadas? Cuando ustedes empiezan y con el esposo se disgustan, entonces los niños están en la mitad y empiezan vaya dígale a su mamá, vaya dígale a su papá, y entonces entre ustedes dos no se hablan y se dejan de hablar una semana. ¿Qué herramientas tiene su hijo a futuro para una vida de pareja, para una vida con otras personas, que cuando uno se disgusta le deja de hablar? Una semana, 2 semanas, ¿por qué? Buenas o malas, nuestro ejemplo dice más que nuestras palabras y son las cosas que ellos van empacando en esa maleta para defenderse a lo largo de la vida. ¿Qué nos pasa después? Cuando crecemos nosotros decidimos qué queremos guardar en la maleta y qué queremos ir desempacando, ¿cierto? Porque infortunadamente los papás, pues no, los hijos no vienen para nosotros con un manual de instrucciones, ya quisiéramos, ¿cierto? De aquí se apaga, de aquí se prende, póngalo a dormir. No. Así no funcionan, ¿cierto? Entonces, aunque quisiésemos, entonces nos toca lidiar con todas estas cosas y estas instrucciones que no vienen predeterminadas en los niños. ¿Listo, Mario? Importantísimo, y por eso ahorita insistía yo que en la actitud, como se nota esa actitud agresiva o pasiva, porque el ejemplo y los primeros que tenemos que ser muy conscientes de cómo queremos que nuestros hijos también tengan esos estilos comunicativos, es desde nosotros, ¿cierto? Lo que dice Isa es exactamente lo que pasa, o sea, más que hablar, más que decirles debe ser así o debe ser así, yo les muestro en mi manera de comunicarme, en mi manera de tratar a mis hijos, en esos vínculos familiares que establecemos, es como en verdad estamos educando. Esa es la manera más efectiva de mostrar a nuestros hijos cómo debe ser eso que quiero que aprendan. María, nos quedan 10 minutos. Bueno, rapidito, entonces miramos cuando tenemos un niño que tiene un carácter más bien fuertecito y nosotros también estamos ubicados en la actitud agresiva, ¿qué vamos a generar? Un niño explosivo, autoritario, ofensivo, un niño o una niña que no controla sus emociones, que es rencoroso y además siempre está como esos niños en el colegio, pero siempre estás en el conflicto, ¿cierto? Siempre, qué cosa más rara, siempre tú dentro de todos los conflictos. Entonces, mire que es una manera como vamos también, él va aprendiendo a no tener esa capacidad de resolver conflictos. Generalmente encuentra rechazo social, ¿cierto? Porque no hay manera como de comunicarse y uno los oye en el colegio cuando dicen, no, es que es súper difícil con ese niño, con esa niña, uno trata, pero siempre está como a la defensiva, o son las personitas que generan bullying con sus compañeros. Entonces también son situaciones demasiado difíciles pues como para estos niños. Cuando logramos tener un estilo comunicativo asertivo, de apertura, de permitirnos decir de manera firme y clara a nuestros hijos cómo son esas reglas, cómo son esos acuerdos, cómo son esas maneras que tenemos de convivencia, pero también permitimos espacios de comunicación, ¿qué te pasa? Sentémonos, ven, te escucho, cuéntame, nos desahogamos. O sea, cuando hay una posibilidad de comunicación tranquila, ¿qué pasa? Que vamos permitiendo un fortalecimiento de una autoestima muy positiva en nuestros hijos, de unas emociones en el que puede sentir confianza de sí mismo, ¿cierto? Cuando hay confianza en el entorno, los niños también van sintiendo confianza de sí mismos y generan una autoestima muy positiva, aprenden a resolver los conflictos y la interacción, por supuesto, con sus pares
va a ser mucho más positiva, no sin conflictos, insisto, pero sí va a ser mucho más positiva porque ha tenido esa capacidad, esa confianza personal que le ayuda a resolver conflictos de una manera muy positiva. Listo. Entonces, miremos acá, pues, como esa definición que queremos tener muy presentes para que nosotros adultos seamos los primeros. No les vamos a enseñar a nuestros hijos a ser asertivos. Primero hagamos el ejercicio nosotros, ¿cierto? De ser unas personas que aprendemos, que logramos resolver las diferencias, que estamos permitiendo la reflexión con esos interlocutores, son nuestros hijos, nuestro esposo, con nuestra familia, y que mantenemos esa posibilidad de buenas relaciones. Una persona asertiva, entonces, tiene también mucha capacidad y mucha inteligencia emocional y puede generar empatía con el otro. ¿Para qué? Para ayudar a que haya comprensión entre las dos personas, que generemos entendimiento y que podamos construir relaciones pacíficas y capacidades de resolver conflictos. María, por acá hay unas mamás que tienen unas preguntas. Demos entonces, porque nos quedan 5 minuticos, si quieres, sí. Demos espacio para las preguntas. Listo. Pero que, como cerrar con esta frase, que la herramienta es la comunicación asertiva. Ojo con la comunicación, o sea, tan bondadosa, pero que también, si no la manejamos de una manera adecuada, nos puede generar conflicto, no, pero problemas, que es otra cosa diferente. Listo. A ver, como que escuchemos a las mamás entonces. Ya pueden abrir el micrófono cada una. O me dicen de pronto quién no lo sabe habilitar y yo le ayudo desde acá. Yo hago una pregunta. Estamos hablando el caso de, bueno, estamos hablando con la familia de todo, pero yo quisiera hablar también, hay veces, el caso de la comunicación de los profesores. Muchas veces un profesor dice una cosa y a los 8 días resulta con otra cosa. O sea, ahí los profesores no son asertivos. Muchas veces solo nos fijamos en la familia, pero no nos fijamos también en el ámbito estudiantil, porque hay veces nos dicen, entregué un trabajo así, y a los 8 días nos dicen, no, lo tenían que entregar con otra cosa, adicionándola. Entonces yo digo que para tanto para un profesor o para un rector o para algo, tiene que también existir una comunicación asertiva entre sus alumnos y entre los docentes. Me imagino pues yo que sería como un aporte ahí, porque en el grupo de nosotros está pasando que muchas veces tenemos mamás que no leen. Nos ponen, hay veces nos dicen, no leen las cosas, y hay que cómo se entra por acá de todo. Somos 2 mamás las que estamos a cargo de séptimo 2, que nos matamos mandando la invitación, diciéndole y hay veces como que nos frenamos, tratamos de hacer las cosas sutilmente, una comunicación asertiva, pasiva, ni agresiva, porque yo nunca les hablo así, sino que yo hablo así duro. Entonces, yo digo, eso también no va solo en la familia, también va como entre los maestros y todo eso. Claro, es claro, doña Paula, porque de todas maneras igual recuerden también que los profes, pues antes que profes son también personas, ¿cierto? Entonces, todos nos estamos puliendo en esto. Es probable que el profe, así como nosotros, pasaba ahorita lo del perro, el ejemplo que ponía María, vamos a imaginarnos un perro, la instrucción puede ser la misma, pero la manera en que yo la estoy esperando y que el otro la entiende puede ser totalmente diferente. Entonces, tratemos más bien de que si no está siendo lo suficientemente clara la instrucción y si todos comprendimos de una manera diferente, pues hacemos caer en cuenta tal vez a la persona que dio la instrucción de que si 20 vacas se equivocaron de 30, quiere decir que no estuvo bien
la instrucción, ¿cierto? Pero entonces, si fuimos 2 o 3, pues listo, no pasa nada, realizamos nuevamente la actividad. Entonces, recordemos que antes que la función, que María de ser psicóloga, que nosotros de ser un apoyo pedagógico, que Marco de ser el coordinador, también somos persona. Primero somos persona y claro, evidentemente nos equivocamos, entonces si es reiterativo después de hacer el señalamiento, es importante que hablemos con Marco, que él puede intervenir para que no se generen asperezas en esos términos. ¿Listo? Nos queda espaciecito para una intervención más. María. Voy a hablar. Ay, buenas tardes. 1 minuto y medio. Lo que pasa es que yo tengo también una pregunta sobre lo que dijo la señora Paula. Yo sí tengo un inconveniente con la profesora de emprendimiento, pero me da mucha pena, es para que el coordinador me colabore con eso. La profesora Luz Doris, la niña, ella no le llegó el correo para la clase de emprendimiento, ¿cierto? Yo le mandé un correo y le dije, y ella ayer que tuvo la clase con la niña entró porque una mamá lo envió al grupo. Entonces yo le pedí el favor a ella, que yo ayer le escribí a ella que que a la niña no le había llegado el correo. Ay, qué pena. Profesora, le quedan 20 segundos y se le va a cortar la intervención. Entonces yo, Marco, no sé si más bien tú te comunicas con la mamá. Yo le digo a él. Sí, por favor. Marco se comunica directamente con la mamá para que le puedan resolver la situación y que, no, o sea, me disculpa, sino que es que en este momento se va a cortar. Se va a cortar la comunicación. Sí, quedan 15 segundos. No, ya se nos va a cortar. Sí, perdón. Qué pena. Tranquila que yo le digo al Cordi, yo hablo con el Cordi. La mamá que es, que me diga a mí, yo le digo. Gracias, Paula. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por habernos acompañado. Esperamos que nos volvamos a ver nuevamente, que haya sido de ayuda y de